Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fe en Contexto. Soy Eduardo y es un gusto enorme que nos acompañen una semana más para adentrarnos juntos en historias que, aunque tienen miles de años, resuenan en nuestros desafíos el día de hoy. Y yo, Tatiana, un saludo cordial a toda la audiencia. Eduardo, creo que el tema de hoy es absolutamente esencial porque vamos a hablar de un tipo de fe que no solo cree, sino que actúa frente a lo que parece imposible. Y estamos hablando de los gigantes de la fe. Exactamente, Tati. Y la Biblia nos da dos modelos espectaculares de este tipo de carácter, que además fueron contemporáneos, Josué y Caleb. Su historia no solo es sobre conquistar una tierra, sino más bien sobre cómo la lealtad total a una convicción te permite ver oportunidades donde otros pues simplemente no las ven. Me encanta. El relato pues está en el contexto de la exploración de Canaán, ¿no? 12 espías entran, ven la tierra y 10 regresan diciendo imposible. Los habitantes son gigantes y nosotros a su lado somos como langostas. Entonces, es el poder de la presión grupal, la narrativa del fracaso. Y sí, y es una narrativa que vivimos pues día con día, ¿no? Esto lo vivimos hoy constantemente en este mundo. En los noticieros, en las redes, pues, todo el mundo, ¿no? Nos dice, tu meta es imposible, no tienes los recursos, eres demasiado pequeño, no lo intentes. Y mira a Caleb. Caleb se levanta y dice, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Esto viene en Números 13:30, si bien recuerdas, Tati. Y arriesgándose a morir, Eduardo, porque el pueblo asustado y enojado no quería oír una voz de fe. Ellos querían apedrearlos a él y a Josué. Sí, y mis amigos, ¿saben qué es lo más interesante? La valentía de Caleb. Sí. Un hombre cuyo nombre curiosamente significa perro, pero en el sentido de tenacidad y de fidelidad, no en temeridad ni de ferocidad, ¿no? Era fiel e inquebrantable a lo que Dios había prometido. Y esa es la primera gran lección para el contexto de hoy. La fidelidad se demuestra en la minoría. Así es. ¿Qué hacemos cuando la mayoría en nuestro trabajo, en nuestra familia o en la sociedad tienen una opinión diferente y contraria a nuestras convicciones más profundas? ¿Nos callamos por miedo a que nos apaleen socialmente o nos atrevemos a presentar la actitud de fe? Pues sí, es el resultado de esa fidelidad. Eso es realmente lo que a mí me fascina, ¿no? 40 años después, cuando ya la tierra se está preparando, Caleb, con 85 años y lleno de vigor, se acerca a Josué y le dice, dame ese monte. Y esa frase es legendaria. Josué, en el capítulo 14, nos cuenta que Caleb no pide la tierra fácil, la que ya está conquistada. Pide el lugar más difícil, el que estaba habitado por los gigantes, los descendientes de Anac. El mismo lugar que había infundido terror en los otros 10 espías. Imagínate eso. Así es, y lo que Josué realmente está diciendo aquí es, yo creí en Dios hace 40 años cuando este monte era imposible. La promesa se mantiene y no quiero lo fácil. Quiero demostrar que Dios cumple incluso contra los desafíos más grandes. Y la frase hebrea que se usa para describir su actitud es, yo cumplí siguiendo al Señor, que literalmente implica un corazón totalmente consagrado a Dios. Y esa consagración total es un espejo para nosotros. Así es. Y nos puede llevar a preguntarnos, ¿no? ¿Cuáles son esas pequeñas concesiones o transigencias en nuestra vida diaria que nos impiden seguir plenamente al Señor? Y para mucha gente, pues pudieran ser la adicción al trabajo, el exceso de entretenimiento, el miedo a sacrificar la comodidad financiera, tal vez por un llamado que el Señor te hace. Y bueno, incomodidad, esa es la palabra. Creo que es precisamente eso, el miedo a la incomodidad. Sí. Buscamos la ruta automática, ¿no? Una que no requiere pues nada de acción. Simplemente, en este caso, Caleb sabía que las promesas de Dios no se cumplen en automático. Ellas requieren que te atrevas a pisar por fe esa tierra, ese monte imposible. En el fondo, pues él estaba diciendo al pueblo, si un hombre de 85 años en plenitud de su vejez puede enfrentarse a gigantes, ustedes, jóvenes y fuertes, pues no tienen excusa realmente. Wow, qué manera de parte de Caleb de dar ejemplo. Y ese ejemplo, Eduardo, se replicó
Mira la historia de su hija Axa, que encontramos en Josué 15. Sí. Ella muestra la misma fe y la misma audacia, ¿no? Pidiéndole a su esposo que le consiga las fuentes de agua para su herencia. Entonces, el poder del ejemplo en la fe es la clave para la siguiente generación. Sí, bueno, esa es la prueba de que la antorcha se pasa de generación en generación, total, ¿no? Los padres de hoy, los líderes de hoy, pues estamos constantemente bajo la mirada de la próxima generación. Sí. Y pues, ¿qué estamos modelando realmente? ¿Estamos pidiendo los montes difíciles o estamos pues sentados en la comodidad de la llanura y por conveniencia, ¿no? Nuestro ejemplo determina si los jóvenes ven la fe como una aventura audaz o como una rutina aburrida. Creo, Eduardo, que ese es un nivel de conciencia que estos gigantes de fe nos invitan a nosotros como adultos y padres a desarrollar y a aplicar en nuestra vida. Así es. Y no podemos hablar de gigantes de la fe sin mencionar ahora a Josué. Acabamos de hablar de Caleb, pero Josué es otro gran pilar. Su lección no es solo de valor, sino de una humildad asombrosa. Y al final del reparto de la tierra, el gran líder, el comandante, recibe su herencia en último lugar. Es increíble realmente. Él era el que repartía todo, ¿no? Él pudo haber elegido la mejor, sí, claro, la tierra más grande, pero pues él elige una ciudad modesta, Timnat Sera, que significa algo así como la porción sobrante. Wow. Y bueno, la tuvo que construir pues realmente con arduo trabajo, sí, ¿no? Esto como nos muestra Josué 19. Y creo que este testimonio nos dice algo sobre el liderazgo, porque nos habla de unas prioridades totalmente invertidas al ego, ¿no? Él no buscaba la grandeza personal, sino asegurar la unidad y la bendición del pueblo. Su corazón estaba centrado no en el territorio, sino en vivir cerca del santuario que estaba en Silo, imagínate. Y al ver esto con claridad, pues podemos notar que él encarna el Salmo de David, ese salmo que dice: una sola cosa he demandado al Señor, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida. Así es. Un héroe humilde, ¿no? Sí. Es una lección fundamental en este mundo que pues se obsesiona con la fama, sí, el estatus, el reconocimiento inmediato, los likes, ¿no? Sí. El líder verdaderamente grande es el que se conforma con la porción sobrante para servir mejor. Eso es totalmente contracultural el día de hoy, pero así es. Y la clave, yo pienso que para desarrollar ese carácter, tanto el valor de Caleb como la humildad de Josué se resume en un principio, la contemplación. Pablo dice en Romanos 12, versículos 1 y 2, no debemos amoldarnos al mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestra mente. Exactamente, es una lucha constante entre dos procesos con propósitos totalmente opuestos, ¿no? El mundo te empuja a la conformidad de afuera hacia adentro, mientras que la fe pues te transforma desde tu interior hacia afuera. Es como una oruga que se vuelve mariposa, y esa transformación viene de enfocarnos en el ejemplo supremo, Jesús. Cuando contemplamos la vida de Jesús, cuando contemplamos su amor, su humildad, su servicio, su valor, pues esas virtudes sin duda se convierten en nuestro instinto natural, ¿no? Como dicen los estudios de neurología, es el poder de las neuronas espejo actuando en nuestro espíritu. Al mirar a Cristo, somos transformados en esa misma imagen. Es la única manera de que en nuestro ajetreo, en nuestras luchas modernas, podamos reflejar el carácter de estos gigantes de la fe. Sí, bueno, y este es un recorrido poderoso por el carácter que debemos cultivar, ¿no? La fe verdadera es pedir los montes y luego trabajar para poseerlos. O sea, es decir, es tirarle a lo grande, como decimos, ¿no? Mientras tenemos que vivir con humildad, con la humildad del siervo, ¿no? Y esa transformación, esa valentía, esa humildad es posible para cualquiera de nosotros que decida, por supuesto, como Caleb, seguir plenamente al Señor. Así es. Bueno, y con esta reflexión nos despedimos por hoy, agradeciendo que nos hayan permitido compartir este espacio con ustedes antes que nada. Muchas gracias, Tati, también. Esto fue Fe en Contexto, donde la Biblia cobra sentido para tu vida. Hasta la próxima.